De prostitució se n'ha parlat moltes vegades, però normalment s'ha fet a la part del client, no de les dones que s'hi dediquen ni de la seva realitat, del seu dia a dia. Per això volem parlar avui de Casa de Nadie, la primera novel·la de l'escriptor Laureano Debat. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miriam, ¿qué tal? Laureano, el libro narra tu estancia en Barcelona como estudiante en becado en el 2010, llegaste en el 2009, concretamente en cómo compartiste casa con dos mujeres que eran madre e hija que se dedicaban a la prostitución. ¿Cómo fueron los primeros días de convivencia? Bueno, los primeros días de convivencia fueron yo sin saber a qué se dedicaban. De hecho, me enteré no sé si a los 3, 4 días, no recuerdo bien, pero pasan unos días y me entero, yo no sabía. Fue de casualidad, un vecino del piso anterior me dice que cruzando la Plaza Letamendi había una madre y una hija que alquilaban una habitación y me encantó todo, cómo eran ellas y todo. Bueno, como era Sonia, a Jimena la conocí después. Y los primeros días, cuando recibí el impacto de la noticia, fue como raro. En plan, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué decisión tomo? Y claro, yo estaba estudiando un máster en creación literaria en la Pompeu Fabra y vine a buscar historias. De hecho, sigo buscando historias, sigo trabajando como freelance, buscando historias y esta historia fue la única que me buscó a mí, digamos, de alguna manera, fue por puro azar. Entonces decidí quedarme, primero porque tenía una gran historia que la podía vivir en carne propia, como testigo y como coprotagonista, si se quiere, y también porque me gustaron mucho ellas, nos hicimos amigos, básicamente, entonces estaba muy a gusto, dentro de una casa bastante especial, claro. Claro, es decir, que desde el primer momento tuviste que detrás de la vida de Jimena y de Sonia había una historia. Sí, porque, claro, pues yo sabía que eran madre e hija, pero cuando me enteré que son prostitutas, yo digo, nunca había escuchado que una madre y una hija... No sí, es curioso. Sí, hay casos de que de una madre se retire la hija, por ahí se dedica, pero que trabajen en la prostitución juntas, o en el mismo espacio y tiempo, y que la hija sea la que haya metido a la madre, que es como también bastante particular. Digo, bueno, acá estoy con una historia. Después después de vivir con ellas, leí muchas cosas sobre prostitución y todo, y nunca me di con una historia así. Sí que di con personajes, con situaciones, con escenarios similares, que podría haber cierta analogía, pero no con una historia así, ¿no? Entonces... Porque ¿cuál es la historia de Sonia y Jimena? Sin hacer spoilers, vale. Un poco de dónde vienen ellas. Bueno, ellas vienen de Chile, vienen de un poco de clase media alta de Chile, no la alta, pero sí con buen pasar. Y pierden dinero, el padre hace malas inversiones dedicándose a la industria de los vinos, alcohólico y eso, y es una familia en decadencia económica que se empieza a desestructurar. Y en esa crisis, digamos, Sonia se viene a Barcelona, como vienen tantos inmigrantes y tantas inmigrantes sudamericanas como yo, no sé, bueno, en ese caso ella viene a escapar un poquito de esa atmósfera tóxica y eso, claro, y viene acá y empieza a trabajar de camarera y al poco tiempo conoce a un tío que que tiene una casa de citas. Ella, según lo que ella me cuenta, no estuvo en el circuito de trata, porque podía haber caído también y no... Era como un chulo, digamos, sí. Que ella acepta trabajar con él en una casa con un montón de mujeres. Aprende la profesión ahí, bueno, y a partir de ahí empiezan... Y después viene la madre, que ya ahí no voy a contar mucho, pero bueno, viene la madre a visitarla y pasan cosas y ahí empiezan a trabajar juntas. Es curioso porque, como decía al principio, se ha hablado mucho de prostitución, pero desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Pocas veces se escribe desde el punto de vista de ellas, de su historia real, de qué hay detrás, ¿no? Cómo era su vida antes, ¿no? Sí, eso me interesaba mucho porque básicamente el objetivo era contar... Básicamente yo lo que quiero es que los lectores se fascinen. Pero se fascinan desde que si les causa, si les repelen o si las quieren o si las odian, no sé, que tengan un montón de sensaciones, pero que no sean indiferentes a la historia de ellas. Ese era el mismo objetivo. Por lo tanto, desde el punto de vista, bueno, claro, está ahí yo, que soy el narrador, pero es más o menos desde el punto de vista de ellas también, ¿no? Desde contar su historia, ellas son las protagonistas. Y aparte, yo viví 9 meses con ellas, entonces tuve muchos privilegios en el sentido de poder hacerlo. No podría haber escrito una historia de los clientes porque yo los clientes, de hecho aparecen clientes, pero los conocí en lo que es el camerino de la prostitución, ¿no? en la cosa más, en los vestuarios, digamos, si quiere, la intimidad de la prostitución, que era cuando iban a cenar y todo el detrás de escena.
Entonces sí, me interesó un poco eso y también se ha escrito mucho, hay muchas prostitutas que trabajan o ex prostitutas que han trabajado y que han escrito libros también. Entonces me interesó mucho leer ese material para ver cómo lo que decían y todo, y aparecen citadas algunas autoras. Decías que lo que quieres es que el lector se sienta atraído o que las rechacen, ¿no? Que no les guste, pero yo creo que desde el primer momento atraen, ¿no? Sí, ¿no? La forma en la que te tratan a la llegada, pues yo creo que llaman la atención y ya te enganchan. Bueno, me alegro mucho de eso. Sí, esa era un poco la idea. La idea es que no seas indiferente, que no puedes, que te empiece a fascinar la historia, ¿no? Que no puedes dejar de ver a ver qué les pasa. Hablas de prostitución, pero también hablas de otras historias de precariedad, de inmigración, ¿no? Que también son temas sí, bueno, de actualidad. Era la Barcelona de 2010, donde ya empieza a sentirse los primeros coletazos de la crisis esa de 2008, ¿no? En el 2010 ya empieza a sentirse ese quiebre, entonces empieza bueno, todavía no se había gestado el 15M, pero estaba ahí algo como empezando a hervir en las calles, en las manifestaciones. Empieza la manifestación por la reforma, en contra de la reforma del Estatut, la autonomía de Cataluña, que es como un quiebre también dentro del procés, que se da ese año. Y sí, claro, yo estaba becado, tenía unos ciertos privilegios, porque tenía una beca que me habían dado para estudiar catalán en Argentina, bueno, toda una historia con la Generalitat, y se me acaba la beca y empiezo a pensar en cómo voy a hacer para quedarme en la ciudad, trabajar, y empiezo a pensar en la idea de la prostitución, yo mismo, que es un poco absurdo, pero en real lo pensé en su momento, ahora me parece un absurdo. Pero lo quise poner porque también fue un ejercicio de memoria de volver a quién era yo o a lo que sentía yo en esos años, ¿no? Y en ese entorno donde todo estaba naturalizado, uno, claro, en eso, como dices, la precariedad, uno tiende a buscarse cualquier alternativa, sí. Pero y con muchos amigos precarios tenía yo también ese año. Y fue justo el año que llegué. Yo llegué a Barcelona en el momento más duro, quizás, o uno de los más duros. Después conseguí trabajo y me pude quedar, pero podría haberme vuelto enseguida a Argentina si no hubiera conseguido trabajo, porque era muy difícil conseguir trabajo ese año. Te iba a comentar que también es interesante el reflejo de la Barcelona desde desde el punto de vista de una persona que llega de fuera, ¿no? Y más en el 2010, como dices, en el momento, pues eso, que empieza a caldearse la cosa. Sí, y aparte me fascinó Barcelona cuando llegué también. Yo me quise quedar también porque sentía que era tan compleja la ciudad, tan inabarcable, que digo, no puedo estar un año acá solamente. Un poco después de vivir con ellas, empecé con un blog, con Barcelona Inconclusa, que es el primer libro que tengo, porque empecé a darme excusas para recorrer lugares de la ciudad que nunca hubiera recorrido si no hubiera escrito sobre ellos, y empecé a escribir de manera frenética sobre la ciudad, después de este proyecto, ¿no? Pero se publicó primero eso y ahora sale la historia primigenia, digamos. Claro, estamos explicando que esta historia pasó en el 2010, estamos en el 2023, 22, casi 23. Casi 23. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, por diferentes motivos. Uno es la distancia que necesitaba tomar un poco con la historia. Otro también encontrar la magnitud de en qué tradición se iba a enmarcar esta historia, porque tampoco me parecía responsable y honesto decir, bueno, escribo un libro sobre prostitución, pero a mí me gusta mucho conocer más o menos en qué tradición se enmarca lo que escribo, lo que publico. Y la tradición narrativa, literaria, ensayística sobre la prostitución es muy amplia, muy vasta. Entonces fue un trabajo de algunos años de leer mucho, con mucha intensidad, y ahí esa huella, esa investigación aparece reflejados en los capítulos, con autores y autoras. Después también por la propia vida de que empezabas el proyecto, lo abandonás porque empezabas a trabajar a horario, y cuesta mucho trabajar a horario. Ahora que estoy más freelance, estoy un poco más precario, pero tengo más tiempo para escribir. Claro. Tengo menos dinero también. Pero claro, cuando trabajando a horario es muy difícil volver de la oficina a 6 de la tarde a tu casa, ponerte a escribir. Y entonces esos fueron unos años que también lo abandoné, un poco por pereza, un poco por agotamiento. Un poco, todos estos, te digo estos motivos porque no hay un motivo en concreto. Si me hubiera gustado acabarlo antes, sí, seguro. Pero bueno, salió cuanto salió, después está el mismo proceso de edición que lleva un tiempo, bueno, nada, pero bueno, qué sé yo. Sí, podría haber salido un poco antes, sí. Pero bueno, sale ahora justo, no es casualidad, fue casualidad, y quiero decir que haya salido, que ahora que se está debatiendo esa ley, ¿no? Que no sé si está ahí como en debate o está pendiente de aprobarse, y es un tema que se viene discutiendo hace bastante ya, no es de ahora, ¿no? El tema de la prostitución, si se legaliza, si no se legaliza. Esto no aborda ese debate, porque tampoco tengo nada que decir al respecto, solo cuento una historia concreta que pasó en Barcelona, que después no sé si servirá para aportar o no,
pero cuenta una historia y se enmarca dentro de una cosa que se está discutiendo también, ¿no? Y he visto que hay gente que se pregunta si habrá segunda parte, si sabremos qué les ha pasado a Sonia y a Jimena 10 años después. Te veo cara de asombro, pero si lo buscas... ¿Ah, sí? Sí. No sabía eso. Sí, algún comentario de ¿habrá segunda parte? Mira, bueno, no creo, no. Así que te traslado la pregunta. Bueno, no me la había hecho la pregunta, pero bueno, la voy a pensar. No creo igual, porque bueno, puede ser porque seguramente ahora si me las vuelvo a encontrar, como pasa con mucha gente que conoces hace muchos años y que incluso conociéndola de manera intensa, yo creo que van a ser dos personas desconocidas, me parece, ¿no? Claro. Ahora, digo desconocidas, van a ser las que conocí yo, pero hemos cambiado mucho, pasaron 10 años, claro. ¿no? Entonces eso me pasa a mí cuando yo vuelvo a mi pueblo en Argentina, con gente que yo era amigo de la infancia, con muchos sigo teniendo la misma relación, pero con otros hemos cambiado mucho, entonces no sé. No me lo había preguntado eso, así que lo voy a pensar ahora. Darle un par de vueltas. Le darle un par de vueltas. Entiendo entonces que no sigues manteniendo un contacto con ellas. No, el último contacto fue con Sonia hace como 2 o 3 años por mail. Y no, pero no sé que están bien, sé que están en Chile, sé que Sonia tuvo un hijo y están allá. Y creo que están bien, pero no sé mucho más tampoco. Pues esperando a que lean el libro, ¿no? Supongo, cuando llegue a Chile y a ver si... A ver si quieren leerlo ellos, ¿no? Primero, claro. si quieren leerlo y volver a revivir esos años que a lo mejor les resulta traumático, les resulta duro, no lo sé. Pero bueno, yo he tratado de ser muy honesto con la historia y de reflejar todas las variantes de su personalidad y su historia, ¿no? No traté de que sea todo... Hay sordidez también, pero hay fiesta y alegría, claro. Y hay un poco de todo, como es la vida misma, de hecho, dentro de un trabajo que era muy duro. Si ellas me piden leerlo, yo encantado de enviarles un ejemplar, claro, pero quiero que sea decisión de ellas, claro. ¿No? Al principio te definías como buscador de historias. ¿Estás trabajando en alguna historia ahora? Sí, ahora estoy, bueno, eso es uno de los motivos por los que me mudé a Zaragoza. Mi pareja, Marta Armengol, es una escritora de allá de la zona de Los Monegros. ¿Sí? Ella nació en un pueblo de colonización, que son estos pueblos que creó el franquismo entre los años 50 y 70, que creó más de 300 en España. Y estamos escribiendo un libro en torno a los pueblos de colonización. Sí, es una cosa que yo no sabía ni que existía, porque no se habla mucho de los pueblos de colonización. O sea, estuve 10 años acá en Barcelona buscando 1000 historias por todos lados y no sabía que existían esos pueblos de colonización, porque no se habla mucho del tema. Y estamos haciendo un libro, nos dieron un premio a la editorial Caja Books, que es una editorial de no ficción, nos dieron un premio proyecto y el año que viene vamos a publicar este libro que recoge un poco el tema de la memoria histórica, de cómo se recuerda el franquismo, el tema arquitectónico. Son pueblos que intervino el primer director del Museo de Arte Moderno, que es ahora el Reina Sofía, Fernández del Amo, que fue como un arquitecto revolucionario. Y estos pueblos se los estudia mucho en las facultades de arquitectura, porque hay mucho arte de vanguardia, sobre todo en las iglesias también. Eso es todo un mundo que estoy descubriendo y que estoy entendiendo parte de España que yo no sabía ni que existía. Entonces estamos trabajando en eso, con eso, en un libro a 4 manos, con mi pareja. Pues vamos bien todavía, sí. Con ganas de leerlo, pero de momento nos quedamos con Casa de Nadie. Laureano de Bad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme, un placer. Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.